sitting lonely in my room again. Saludos mis queridos amigos y amigas, espero que le estén pasando de lo lindo. Y hoy estaré hablando sobre la moneda de 1979 P, Susan B. Anthony, y los diferentes precios. Además de una variedad que tiene esta moneda que a muchos de nosotros nos encanta. Es una pena leer parte de la historia de esta moneda, ya que se dice que es un legado que es más allá del fracaso, ya que este dólar marcó el fin del acuñamiento de ceca de Frank Gasparro en las monedas estadounidenses en circulación, ya que marcó el fin de la era de los poderosos grabadores jefes en la Casa de la Moneda. Y Gasparro fue reemplazado en 1981 por Elizabeth Jones. Pero su mandato supuso una reducción total del puesto que permaneció vacante durante 16 años tras su salida en 1990. Aunque la mayoría de las monedas de Susan Anthony con fecha de 1979 se acuñaron ese año, la moneda entró en producción el 13 de diciembre de 1978. La inclusión del acuñamiento de CKP marcó la primera vez que la moneda acuñada en Filadelfia llevaba un acuñamiento de ceca desde que se acuñaron las monedas de nickel de Jefferson revestidas de plata entre 1942 y 1945. A partir de entonces, el acuñamiento de CKP se utilizaría en todas las monedas acuñadas en Filadelfia, con la excepción del Lincoln, aunque hoy en día ya se ha visto, tal como es la moneda del 2017 P Lincoln Cent. Pero tal vez se pregunte cuánto vale la moneda de 1979 P Susan B. Anthony. Bueno, si ha sido una moneda que ya ha estado en circulación, tiene un valor numismático mínimo superior al valor nominal de $1. Dados los efectos de la inflación a lo largo del tiempo, una moneda sin circular vale un poco más que su valor nominal dependiendo del grado. Sin embargo, todo cambia si la moneda tiene variedades y errores. Bueno, atractivos visuales superiores, tonalidades auténticas y grados altos condicionalmente raros, certificados por NGC o PCGS. En cualquier caso, existen varios criterios que hacen que esta moneda de 1979 P, Susan B. Anthony, sea potencialmente valioso. Por ejemplo, existen variedades en la moneda con el borde ancho y el borde estrecho. Las dos variedades principales tienen una diferencia entre ambos. Puede ser difícil para el ojo inexperto, pero el método más sencillo para identificar la variedad de bordes anchos es observar la redondez del borde y la proximidad de los números 1 y 9. En la variedad del borde estrecho, el borde se ha recortado. Es más nítido y el número 1 y 9 están más alejados. Si la moneda de 1979 P Susan B. Anthony estuviera en grado MS65 o MS66 con borde ancho, tendrá un valor de aproximadamente $45 a $50. En el grado de rareza condicional de MS67, este valor aproximadamente supera los $1,600. Ahora, si la moneda tuviera el borde estrecho, vale una fracción de estos valores. Un ejemplar certificado en MS65
a MS66 vale menos que el costo del envío, es decir, grado terminal en el grado MS67. Condicionalmente escaso vale aproximadamente $225. Es verdad que otras características que podemos considerar al buscar una moneda de Susan B. Anthony es su tono auténtico, con atractivo visual, aunque es escaso en las monedas con revestimiento, pero sí se han presentado en algunas de las monedas. La moneda de 1979p parece ser especialmente propensa a la tonalización con los agradables colores de arco iris. Y los ejemplares de alta calidad con color certificados por PCGS o NGC ofrecen sobreprecios considerables. Sin embargo, tengan en cuenta que se sabe que vendedores sin escrúpulos utilizan ciertos químicos para tonalizar rápidamente monedas baratas y venderlas en eBay. Cualquier moneda tonalizada con color que no esté certificado por PCGS o NGC o que se venda a través de un distribuidor de confianza, algunos pudieran pensar que se debe considerar falso. Les voy a mencionar algunas ventas de monedas certificadas. Estos son datos del mercado de las monedas de Susan B. Anthony con borde estrechos y que han sido monedas destacadas. Por ejemplo, esta moneda certificado por PCGS y calificado como MS67 más, vendido por Heritage Auction el 4 de febrero del 2016, se vendió por $6,462.50. Es un buen precio. Otra moneda certificado por PCGS y calificado como MS67, vendido por Heritage Auction el 12 de julio del 2019, se vendió por $1,920 y tiene unas tonalidades de oro y verde. Obviamente su precio es menor, pero se ve en muy buenas condiciones. Otra moneda que deseo que observen es que está certificado por PCGS y calificado como MS67, vendido por Heritage Auction el 4 de marzo del 2016 por $2,820. Esta penúltima moneda está certificado por PCGS y calificado como MS67, vendido por Heritage Auction el 6 de diciembre del 2013 por $4,406.25. Y por último, certificado por PCGS y calificado como MS67, vendido también por Heritage Auction el 18 de abril del 2008 por $2,760. Recuerden que si van a los diferentes registros donde demuestran los precios de todas estas monedas, encontrarán diferentes tipos de precios según la demanda del coleccionista, grado de la moneda, su atractivo visual, entre otros detalles que hacen que sea llamativo para los coleccionistas. Espero que toda esta información sea de utilidad y si les gustó este video, pues apreciaría un like y que sigan compartiendo mis videos en sus redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye. 'Cause now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies.